Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre una telenovela venezolana que a mí me encanta, a Williams también, y que a varios de ustedes me han comentado en muchos videos que también les gusta mucho. Así es, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a debatir un poco sobre lo que fue La Mujer de Judas, una historia que marcó nuestras infancias y marcó pauta en la historia telenovelera de Venezuela. Así que en México hicieron una versión no muy bien lograda. A mí no me gustó esa versión que hicieron en TV Azteca, aunque Annette Mitchell es muy buena. A mí me encantó ella como Altagracia. Su interpretación me gustaba, pero la historia en general no me gustó. Y recuerdo que la versión venezolana tendríamos como 12 años, ¿no? O menos, más o menos. 12. Sí, porque fue en el 2002, así que teníamos como 12 o 13 años más o menos. Y recuerdo que nosotros nos íbamos a jugar, era tarde porque la daban como a las 10 de la noche, pero estábamos como reunidos afuera de casa, todos los chicos hablando, y cuando eran las 10 de la noche, cada quien se iba a su casa porque iba a ver La Mujer de Judas. A ver La Mujer de Judas, sí. En aquel tiempo era como más, no había tanta censura en la televisión venezolana a la hora de mostrar los asesinatos. Claro, no se podía mostrar mucha sangre, violencia. Fueron más hacia la violencia porque en esa época como que no estaba tan regulado todo, entonces mostraban mucha más violencia y querían llamar la atención por ese punto. Como las telenovelas no suelen ser con tantos asesinatos, o sí hay asesinatos, pero digamos que no de esta manera, no un asesino en serie, y acá exageraron un poco esto y eso fue creo que lo que llamaba más la atención. Sobre todo los chicos de nuestra edad en ese entonces, 12, 13 años, uno le gustaban ver películas de asesinatos, de muerte, de asesinos en serie, y esta telenovela como que atrapó a ese tipo de público. Claro, otra de las cosas que podría criticar de la versión de TV Azteca es que a mi gusto el vestido que utilizaba La Mujer de Judas era muy pulcro, era como un vestido casi que nuevo de tienda. La asesina como que lavaba el vestido porque estaba muy blanco. Terminaba de matar y bueno, déjame lavarlo para la próxima. Tenía sus pequeñas manchas de sangre, había unos que tenían, pero eran como que lavaron el vestido y quedó manchado. El de La Mujer de Judas de Venezuela estaba sucio, curtido, manchado. Era creíble que era de una asesina o que era como una especie de fantasma porque estaba desgastado. El otro era muy limpio. Se me parecía a Damantañones recién salida de casarse. Sí, eran entonces. Y no me gustaba el sombrero que... Bueno, usaban el sombrero para ponerle el velo. Exacto. Yo creo que quisieron quitar la máscara que usaron en Venezuela porque era como un poco de carnaval, no sé, o de Halloween. Entonces como que quisieron quitarle eso y no hacerlo... En Venezuela quedó bien, yo siento que quedó bien, pero actualmente creo que si utilizaran una máscara se vería como burla, como comedia. Usar una máscara de látex creo que ahora se vería como algo cómico. Otro tipo de máscara, porque incluso con La Viuda Joven, el asesino era como una máscara blanca tipo... De muñeca de porcelana, algo así. Sí, y era como más... Ah, incluso era de porcelana, porque recuerdo que hay una escena donde se cae la máscara y se rompe. Claro. Era de porcelana. Bueno, porque había una muñeca de porcelana, creo. Sí, una muñeca de porcelana. Pero en La Mujer de Judas sí, yo creo que actualmente usan una máscara así y da para reír y no... Como que no entra dentro del terror, y yo creo que TV Azteca quiso hacer eso de no poner una máscara, sino que hacer que el velo impidiera que pudieras ver el rostro sin necesidad de estar cerca, porque el velo, al ser el sombrero largo, el velo quedaba como por acá. Claro, y daba espacio para que no se viera, el rostro cerca del velo y bueno. Además, como era oscuro, era noche, corrían, aunque tú dices que hay una escena donde se logra ver el rostro del asesino, ¿no? Claro, recuerdo haber visto una escena que está el personaje de Gloria en la versión venezolana y mira a la asesina y se logra ver el rostro, o sea, se ven cara a cara y se va corriendo, o sea, desde el principio como que se supo quién era la asesina, cosa de que no estuvo ese misterio en la versión. Pero esto, que tú dices en la versión de TV Azteca. En la versión de TV Azteca. Ahí tú lograste ver el rostro de la asesina. Sí, no sé si ya era una de las escenas finales o no recuerdo. No, yo no me vi completo, así que me he visto cositas salteadas y solo intenté ver el primer capítulo y no me enganché y no la seguí. Aunque está acá en YouTube, yo creo que lo voy a empezar a ver para poder comparar más con esta versión. Claro, ya luego sacas un video más comparativo de las dos versiones, a ver qué tal. Yo les hice un Dreamcast, un elenco deseado de La Mujer de Judas versión mexicana en dado caso que se den, y les mencioné una serie de actrices que a mí me encantan, pero como que es difícil tenerlas porque son como actrices muy grandes para juntarlas. Claro, porque son actrices ya con una carrera enorme y quizás por temas de divismo o no querer obtener un papel secundario, no compartirlo con otras grandes actrices, acepten dicho papel. Aunque en Venezuela todas eran primeras actrices, todas eran muy famosas, muy
muy queridas en la televisión y aceptaron tener un papel secundario. Exacto. Porque era secundario, pero un secundario importante, no era un secundario que X, eran personajes que eran cinco, no ellas. Eran cinco con Altagracia del Toro. Sí, entonces ellas cuatro, Altagracia era la protagonista, pero las otras cuatro también eran muy importantes dentro de la historia. Pero yo creo que en México sería difícil porque hay mucho divismo y como que hay mucho ego y algunas no van a querer, digamos, que estar por debajo de la otra en cuanto a créditos, aunque todas tengan la misma importancia y Altagracia está como en el primer nivel. Ahora, porque no sería un tema más que todo de pago, porque si hablamos de pago, incluso ellas por ser primeras actrices podrían cobrar más que la protagonista. Dependiendo de quién pongan de protagonista, incluso podrían cobrar hasta más o cobrar todas la misma cantidad. Pero siempre por cuestión de ego, quizás una va a querer estar por encima de otra. De crédito, claro. Sí. Que otra salga por encima. Porque incluso en Venezuela, Julie Restifo, en cuanto a actuación y edad y carrera, estaba por encima de Astrid. De Astrid, claro. Astrid era una chica joven, ya estaba como en los 40 y más o menos. Y Julie ya estaba más avanzada. O sea, Julie Restifo tenía más carrera que Altagracia, que Astrid, y estaba en crédito un poco por debajo, pero en cuanto a personaje, todas se lucieron. Claro, porque a pesar de que Astrid comenzó siendo Miss, fue Miss World, y o sea, no tenía como una carrera amplia en actuación, esto o sea, fue un papel bastante importante para ella. Astrid Carolina Herrera creo que su mejor personaje es ese, porque de resto en otras telenovelas antes de La Mujer de Judas, a mí no me gustaba mucho. No fue un papel destacable que la catapultara como actriz. Sí, después en la Viuda Joven también, el de Ivana en La Viuda Joven también me gustó. Sí. Ahí también hizo un buen personaje, pero de resto a mí sus telenovelas no me han gustado. Julie Restifo me parece mejor actriz, Fedra López es buenísima, Dora Mazzone como Chichita también era muy buena. Kiara incluso como Laura. Sí, Kiara tenía ese temperamento, incluso su look era como muy masculino, era mujer pero le da un toque masculino y su actitud. Sí, porque era como un toque de nerd con dominante. Sí, porque ella, como estaba en una empresa rodeada de hombres, ella quería como imponerse. Pues incluso me acuerdo que usaba corbata. Usaba ropa de mujer, pero se ponía una corbata. Muchos smoking y ropa masculina. Sí, yo creo que esa actitud a mí me encantaba allí en La Mujer de Judas y pues todos los personajes tenían su estilo que era genial. Y yo también estaba conversando con Manu más temprano que me hubiese gustado ver como más tiempo en pantalla el papel que desarrolló Gleice Ibarra de Marina, sí, la media hermana de Altagracia. Sí, era espectacular ese personaje, no sé por qué no le dieron mayor continuidad, si ya Gleice también ya había protagonizado antes y ya tenía una carrera, pero bueno, era un personaje que moría y salió de la historia, pero era genial ese personaje. Yo ahora me la estoy volviendo a ver, voy como por el capítulo 5 más o menos, y allí todavía está viva Marina y está muy bueno su personaje. Y tú me comentabas de la música, que todavía escuchabas la música de La Mujer de Judas. Yo ya casi no me acuerdo de la música, pero sé que en esa época que éramos unos niños daba miedo. Sí, y ahora es como una adicción que estoy tomando nuevamente, escuchando como el soundtrack de toda... Es como una recopilación de todas las canciones que confirmaron. Las canciones que le colocaban a La Mujer de Judas en el momento de asesinar y de armar la escena. No sé si recuerdan que luego de ciertos capítulos ella armaba escenas con figuras artísticas. Como entonces, que las figuras artísticas las recreaba las muertes con eso. Exacto. Entonces. Y las escenas de más suspenso que a mí más me encantaban eran las de la barraca. Esa zona toda oscura y de laberintos era muy buena. Y cuando cuando Gloria ve al fantasma del padre. Al padre Sebastián. A mí me encantaban esas escenas y además que como era de noche, porque grababan de noche, era muy bueno ver eso. Sí. Y en el cementerio, que además ponían el humo, la niebla. Y era genial cuando iba corriendo La Mujer de Judas por todo el cementerio. Sí, todo estuvo de verdad muy bien ambientado, las actuaciones, el traje del asesino. Aunque todo también tiene que juzgarse de acuerdo al tiempo en el que fue hecho, porque yo le comentaba que la estoy volviendo a ver, voy por el capítulo 5 o un poquito más y me parece muy lenta. Pero es porque eso es del 2002 y ya estamos en el 2021, han pasado 20 años. Sí, literal. Y la narrativa de ese entonces es distinta a la de ahora. Y yo comenzándola a ver me parece muy lenta y ya quiero llegar a la etapa de los asesinatos, que es cuando se pone mucho más emocionante. Pero al principio, como en toda historia, nos van presentando los personajes y como es una telenovela, esa presentación de los personajes suele ser muy larga, hasta que comienza la verdadera emoción. Claro, otro de los puntos que estamos tocando es que Altagracia murió sin Gloria saber que era su madre, o sea, fue como que, qué mal. Y también que mal de que solo haya pagado Altagracia literalmente delante de los ojos de todos por los crímenes, sin descubrir.
Yo había puesto Altagracia que matara a varios ahí. O sea, que se llevara por el pico a varios. Sí, a Laura, a Chichita, al periodista este imbécil que fue el que le puso el nombre de la mujer de Judas, que después se enamora. A Marcos. Bueno, incluso en el capítulo final recuerdo que ella le dice cómo creía él que ella se iba a enamorar de él después de todo el daño que le hizo, porque es verdad, ¿cómo carajo se va a enamorar de él si el tipo fue el que le puso ese mote de la mujer de Judas? Claro. Y mediáticamente fue el que la destruyó, porque fue el que empezó a acusarla en los medios de que ella era una asesina, de que había matado al padre y todo eso. Así que era imposible. Yo lo habría matado a él, habría matado a Laura y a Chichita. A todos, y así sería como un final más justo para todos. Y no solo la pobre Altagracia culpable de los asesinos. La única que no eran malas, o no eran mala, era Ricarda y la Juaca. Ricarda era loca, toda distraída, esa me encantaba, pero no era mala. No, y la Juaca, bueno, creo que más por complicidad. Porque era amistosa con Altagracia. Sí, pero el resto de ella no era mala. Y otros personajes así, creo que las más interesantes siempre son las amigas allí. Porque después me acuerdo que uno de los personajes secundarios que resalta es la de la hija de Ricardo, que es virgen y es toda recatadita ella. Ah, eso fue interpretado por... ¿cómo se llama? Por... Estefanía López. Y es que perlate, estamos confundiendo con la mi universo. Estefanía López, sí. Este personaje también me acuerdo que era muy cómico, porque era toda tímida y se enamoraba de este chico que era Alejandro Otero. Pero fue luego como que notaron que tuvo buena aceptación en el público y como que le desarrollaron más espacio dentro de la telenovela. Claro, porque como en las telenovelas siempre hay personajes secundarios y de acuerdo a cómo reaccionan con el público van escribiéndole más escenas. Y el personaje de ella tomó mucha importancia. Porque las amigas de Gloria casi no tuvieron historias. Tuvieron sus parejas, pero no fue algo tan... Sí, Carelis Ollarves y Ámbar Díaz tuvieron novios incluso dentro de la historia, que era Sandy Olivares era creo que el novio de Ámbar y el novio de Carelis, no me acuerdo cómo se llamaba. El novio de Carelis morenito. Era el hermano de Marcos, no recuerdo el nombre. Pero no recuerdo el nombre, pero sí, tuvieron sus parejas, pero no fueron tan importantes como las amigas de Altagracia y como esta hija de Ricardo. Y yo creo que si la hacen actualmente, esos primeros 5 o 10 capítulos los resumirían en unos 2 o unos 3 porque hay que avanzar más rápido y eliminaría personajes secundarios. Para que atrapes un instante, porque sí. Ahorita sería como más difícil enganchar con un público tan exigente como porque además esas novelas de Venezuela de esa época, como había presupuesto, había plata, tenían un elenco muy grande, había demasiada gente. Yo creo que actualmente reduciría ese elenco a la mitad para hacerla más veloz y bajaría de 130 capítulos a 90 como mucho. Claro, más que todos los protagonistas que tienen que ir porque sí, y las 5 figuras que eran las amigas cómplices del primer asesinato que hubo. Sí, porque ahora que la estoy viendo siento que hay demasiado relleno que hay que cortar, porque bueno, claro, era esa época y esa época las telenovelas se acostumbraba a estirar lo más que pueda para hacerla más larga y generar más dinero con la publicidad. Y abarcar más rating, porque La Mujer de Judas tuvo creo que el mejor rating en su momento. Sí, pero actualmente como hay tanta competencia hay que buscar la manera de atrapar al público y hay que suprimir y sacar personajes de esta historia. Realmente el remake no va a ser exacto porque ningún remake es exacto al original, pero valdría la pena que se haga y corten muchas cosas. Incluso yo siempre he pensado que estas historias de Martin Hans se podrían hacer perfectamente en series. La Mujer de Judas, La Viuda Joven, Estrambótica Anastasia, La Angélica Pecado, se podrían hacer en series perfectamente, temporadas de 13 capítulos. Claro, un conjunto de series que hablen en resumen de todas esas historias. Porque mucho se dijo que La Mujer de Judas, no, La Viuda Joven se había vendido a Indonesia y a Estados Unidos para versión serie, pero nunca se hicieron. Porque la historia da para hacer series. ¿Qué habrá pasado? La Mujer de Judas y La Viuda Joven siento que son de las que más vendibles. Internacionalmente siento que son los guiones como más universales. Estrambótica también puede ser internacional, o sea, se puede adaptar a cualquier país, pero siento que la protagonista era muy venezolana, o sea, tenía Norquis y sus personajes eran como muy venezolanos. Y Angélica Pecado, Angélica también era muy venezolana. Yo recuerdo poco de esa novela, pero lo que más recuerdo es que ella tenía un refrán para todo. Sí. Su característica principal es que la tipa tenía un refrán para cada escena de la telenovela. No, ella venía del llano, ella venía de una hacienda, entonces ahí como que son muy comunes los refranes. Y haciéndole alusión al título de la telenovela, Angélica Pecado, siempre había como un pecado dentro de la telenovela. Ah, porque los personajes principales cada uno significaba un pecado. Exacto. Recuerdo así porque también tengo vagos momentos de recuerdos. El personaje que hizo Alba Roversi. Ah, lo mejor. Creo que ella era el pecado de la gula. Ella siempre andaba comiendo y tenía un personaje bien peculiar que marcó también dentro de la telenovela. Esta también empecé a verme en la aplicación de RCTV. Y como pasa lo mismo que con La Mujer de Judas, es muy lenta al principio y cuando comienzan a matar, que en Angélica Pecado el asesino empieza a matar muy tarde.
Según estaba viendo, empieza como en el capítulo 30, 40. No, claro. Hay un misterio en el principio, porque hay un muerto en el primer capítulo, pero el asesino en serie comienza muy cuando la novela avanza. Pero en general, valorando la historia en su momento de origen, a mí La Mujer de Judas me encantaba y yo le daba un 10 de 10. Completamente. Entonces nosotros igual tenemos esperanza de que se vuelva a hacer una versión nueva, sí, en este caso por Televisa. Por Televisa, ojalá y Televisa comprara todos los guiones de Martin Hans, porque creo que ninguno los compró una empresa así como Televisa compró los derechos de Moyacrau a Chile, o TV Azteca compró los derechos de las historias de Cabrujas a Venezuela. Creo que con Martin Hans no pasó eso y cualquier canal puede comprar sus historias, así que ojalá Televisa o hasta Telemundo, porque Telemundo también produce buenas historias, compraran los derechos de las historias de Martin Hans y las pudieran hacer nuevamente. Claro, porque son empresas gigantes con un presupuesto alto para poder producir algo de tal magnitud. Yo creo que quedaría mejor en las pantallas de Telemundo, porque ellos son más arriesgados. Sí, se atreven más. Creo que no censurarían tanto. Ellos hicieron varias de las telenovelas chilenas, como Alguien te mira, que era una sesión en serie que usaba. Esa era una versión chilena. Sí, que mataba gente, o tenía una sierra y mataba con la sierra. Esa fue muy buena, yo recuerdo. Era muy sangrienta. Y incluso hay una escena famosa de Rafael Amaya que está desnudo, tiene un delantal para no mancharse de sangre y solo le muestran las nalgas. Esa la he visto mucho en fotos y en internet. ¿Él es el que mataba ahí? Sí, es el que mataba ahí. Y en Venezuela obviamente eso lo censuran. Pero Telemundo es más libre, yo creo que Telemundo, si hace las historias de Martin Hans, quedarían geniales. Bueno, toca esperar a ver qué sucede con estas historias grandiosas. Pero ustedes coméntenos acá qué piensan de La Mujer de Judas, si les gustó la de Azteca, porque obviamente también hay gente que le gustó la de Azteca, porque para gustos hay colores. Claro. Y a nosotros nos gustó la de RCTV, pero ustedes coméntenos cuál les gustó. Y recuerden también dejarnos acá abajo sugerencias sobre qué tipo de videos podríamos seguir haciendo. O de qué historia quieren que hable, de qué quieren que juguemos como los anteriores que eran juegos, y los vamos a ir haciendo semana tras semana. Ahora sin más, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias, chao.